Estas 6 páginas son el paso a paso para escalar tu negocio de entrenamiento online a los 20.000 euros al mes. Y antes de que pienses que es una fantasía, algo al alcance de muy pocos, ahora verás en pantalla fotos de nuestros alumnos recogiendo un premio por haber generado más de 250.000 euros con su negocio gracias a aplicar la metodología que ves aquí. Por si no me conoces, mi nombre es Alberto RJ, llevo 7 años haciendo esto que vas a ver ahora, así que si quieres aprender a hacerlo bien, toma papel y boli, que empezamos. Bien, ¿cuál es el primer punto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para preparar mi negocio para llegar a estas cifras? Es tener unas buenas y claras bases de negocio, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Tienes que tener simplemente un programa, un servicio, ¿vale? Que trabaje solamente con un tipo de persona y que le resuelva un problema concreto. Por ejemplo, oye, trabajo con hombres que quieren perder peso y verse fuertes sin camiseta. Trabajo con mujeres en menopausia que quieren recuperar, digamos, pues su cuerpo de hace 10 años. Trabajo con personas con dolor de espalda, con personas con una patología concreta. O sea, lo que quiero que entiendas es que para llegar aquí y llegar bien, ¿vale? Que lo verás durante las 6 páginas, tienes que tener muy claro esto, ¿vale? Porque si no, es decir, puede que pienses, pero Alberto, yo soy experto en muchas cosas. Yo soy experto en dolor de espalda, en rendimiento, en hipertrofia. Si me pongo un nicho, cojo una persona, dejo de escoger a las demás. Y en tu cabeza tiene sentido, pero la realidad no es así, ¿vale? Te explico por qué. Mira, si tú tienes un negocio en el que trabajas, imagínate que trabajas, por ejemplo, con personas con dolor de espalda, con corredores y con hipertrofia. Eso es un negocio que es mucho más complejo de escalar. ¿Por qué? Cuando empiezas a hacer anuncios, tienes que hacer anuncios para el dolor de espalda, para los corredores y para los de hipertrofia. Y le van a salir los anuncios a la misma gente. Si yo tengo dolor de espalda y me sale un tío haciendo peso muerto con 200 kilos porque es para hipertrofia, digo, uy, este entrenador me va a romper, ni de coña le contrato. Entonces tienes que entender que incluso a nivel de escalarlo, tú puedes ser un experto en varias cosas porque llevas años trabajando. ¿Cómo consigues entrenadores que trabajen contigo, que sean expertos en dolor de espalda, rendimiento de carrera e hipertrofia? No los hay. Entonces tienes que entender que por la primera razón por la que tienes que tener unas buenas bases de persona, problema, programa, ¿vale? Solamente uno para cada cosa, es porque si no, escalarlo es súper difícil. Darle soporte, mandar vídeos a una comunidad de educación, a una comunidad en la que hay gente súper diferente, no funciona. Entonces, punto número 1 por lo que tienes que hacer estas bases es porque si no, no podrás escalar y aquí no se llega sin equipo, ¿vale? Segundo es porque si no lo haces generas dispersión. ¿Qué es dispersión? Yo soy un cliente, veo un entrenador que hace 7 cosas, no sé cuál le contrato. Si tienes 3 programas, tienes un programa de 100 euros al mes, uno de 50 y uno de 150, yo como cliente no sé cuál cojo. ¿Y sabes qué es para mí lo más fácil? Coger el más barato, porque es la decisión que menos me cuesta. Bueno, cojo el barato y ya iré viendo. Entonces tienes que entender que si tú generas dispersión en tu mercado y en tus clientes, la gente se pierde. ¿Qué tienes que generar? Tienes que generar lo contrario, concentración. Tía, tengo un programa que es genial, que es la hostia, que es completo y van a contratarme este, ¿vale? De hecho, piénsalo fríamente, es decir, si tú tienes 3 programas, hay 2 que son malos. Piénsalo, es decir, tú has creado 3 programas y digamos que el tercero, el más caro, es el mejor, ¿vale? El que tú sientes que tiene todo lo que le hace falta a un cliente para avanzar. Si hay programas más baratos por debajo de eso, son programas que, por definición, no tienen lo que le hace falta al cliente para avanzar. Con lo cual estás, por simplemente validar tu idea de quiero vender más, quiero ayudar a más personas, ayudándolas menos. Porque les ofreces algo que no es tan bueno, ¿vale? Y por último, tú quieres en tu negocio, tú quieres generar una restricción artificial, ¿vale? Y explico esto. Tú cuando empiezas en un negocio online, salvo que seas un tío que tienes 10 millones de seguidores, que es poco probable que estés viendo este vídeo, quieres restringir la gente con la que compites y la gente que te ve, ¿vale? Porque si tú tienes la mentalidad de no, yo trabajo con todo el mundo, ¿vale? Tú eres este tío, tú eres un pececito en un océano enorme, enorme, y ¿sabes qué? Pasas completamente desapercibido, porque eres un tío muy pequeño en un océano muy grande. Muy pequeño, donde hay mucha gente, muchos competidores. ¿Qué pasa? No te van a contratar. Te van a contratar si eres el más barato, vas a competir por el precio. Es una basura esa idea. Tú quieres, de forma artificial e intencionada, tú quieres restringir la gente con la que compites para ser un tiburón en una pecera. Tú quieres ser el mejor tío trabajando con dolor de espalda, el mejor tío o la mejor tía trabajando con hipertrofia. ¿Por qué? Porque si tú compites aquí, aunque seas un tiburón, es mucho más complicado. Ya ni hablamos si eres un pececito, si eres alguien que tiene menos de 150.000 seguidores. Si tienes menos que eso, competir aquí es ridículo y absurdo. Incluso aunque los tuvieses, tendría más sentido hacer esto, pero imaginamos que tienes 2 millones de seguidores, podría tener sentido hacer esto, pero si no, no lo hagas porque tú al final lo que quieres es restringir la gente con la que compites y la gente que te ve para ser más competitivo. Quieres ser un tiburón en una pecera y no un pececito en un océano, ¿vale?
Y ahora, antes de pasar a la siguiente página, puede que me diga: pero Alberto, es que yo en mi caso siento que es que el avatar para mí, yo quiero trabajar con más gente. ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuántas facturas con tu negocio? ¿Facturas menos que esto? ¿No ganas suficiente? ¿No ganas como esto? Pues igual deberías cambiar. Porque un tío que sabe cómo facturar esto y te lo ha explicado y te ha puesto ejemplos de muchos alumnos, te lo está diciendo. Entonces, yo sé que puedes pensar: bueno, pero es que a mí me gustaría... Bueno, ¿y cómo te va con esa idea? ¿Te va bien? Sí, ¿te va mejor que esto? Si no te va mejor que esto, igual me plantearía cambiar, ¿vale? Una vez tenemos este primer punto de bases del negocio, pasamos con la siguiente, que es la parte del embudo de captación, ¿vale? Para poder escalar un negocio tienes que captar clientes y tienes que saber hacerlo de diferentes formas, ¿vale? ¿Qué hacemos con el embudo de captación y cuáles son como los puntos importantes? Primero tienes que tener en cuenta que, pues esto es la típica foto del embudo, esto lo podemos hacer, por ejemplo, en Instagram, es la forma más sencilla y normal, ¿vale? Primero tenemos que conseguir atraer gente al embudo. ¿Cómo hago esto? Consiguiendo que más gente llegue a mi cuenta, que me vea gente nueva cada mes. Si a mí cada mes no me ve gente nueva, es complicado que pueda escalar tras un tiempo, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Esto lo hago a través de crear contenido. Yo creo contenido, creo posts, reels, carruseles para que más gente me vea, ¿vale? Creo anuncios para que más gente me vea y creo colaboraciones con otros profesionales, tipo directos con un médico, directos con alguien que tenga mi audiencia, para poder atraer gente, ¿vale? Luego tenemos la siguiente parte, que es cuando la gente llega a mi cuenta, pero no sabe qué hago, cómo lo hago, por qué soy diferente, por qué escogerme a mí y no a otro, con lo cual tengo que educar a esas personas, tengo que educarlas en que yo soy el entrenador que ellas o ellos necesitan, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través del contenido y de los lead magnets, básicamente de entregar a la gente un recurso, un PDF, un vídeo más largo, en el que le cambies las creencias. Por ejemplo, imaginemos que trabajas con pérdida de peso y hay gente que piensa que si come carbohidratos se engorda, ¿vale? Si tú no le cambias esta creencia a la persona, cuando llegue una llamada de venta y le digas que en tu plan de nutrición es equilibrado con carbohidratos, no te comprará porque dirá: es que eso a mí me engorda. Yo, aparte es que lo tengo demostrado. ¿Por qué? Porque previamente no se le cambió la creencia a la persona, ¿vale? Tienes que entender que para educar a alguien tienes que crear contenido y puedes crear contenido corto y contenido largo, ¿vale? El contenido corto generalmente está más enfocado en que la gente te conozca, porque piénsalo, alguien que no te conoce no ve un vídeo tuyo de media hora. Yo veo un vídeo random de un tío de media hora y digo: media hora un tío que no conozco, no lo veo. Entonces, el contenido corto está más enfocado en atraer y el largo en educar. Vídeos de YouTube como este, un podcast, un vídeo que te grabes tú para tu audiencia, un directo más largo. Es decir, si yo te escucho durante 30 minutos, hay una parte de mí que le interesa genuinamente lo que haces. Porque verte 10 segundos mientras hago scroll no muestra ningún interés. Entonces piensa que para educar es importante que tengas también un contenido de formato largo, ¿vale? Luego tenemos la parte de empezar a contactar con las personas. Cuando yo tengo gente que entra en mi embudo, que las educo con el contenido, contacto con ellas para poder ver si las puedo ayudar. ¿Cómo hago esto? A través del setting, a través de que la gente me escriba cuando yo le diga: oye, ¿quieres que te ayude con esto? Escríbeme. ¿Quieres que te explique cómo trabajo? Reacciona aquí. O sea, cuando alguien, digamos, da ese primer paso, le contactamos, le hacemos un setting, un seteo, ¿vale? Para contactar con ellas. O también, por ejemplo, puedes hacerlo directamente tú. Cuando llega un nuevo seguidor a tu cuenta, puedes darle una bienvenida para entablar una conversación con esa persona, ¿vale? Y por último tenemos la parte de venta, ¿vale? En la parte de venta hay que hacer básicamente dos cosas. Primero, un nurturing, que básicamente es: yo tengo que educar a la persona y elevarle su conciencia antes de que llegue a la venta. ¿Por qué? Imaginemos que, muy de moda ahora, te haces viral, ¿vale? Y consigues que te lleguen 10.000 seguidores en un día, ¿vale? Si esa persona pasa de aquí a aquí en 24 horas, es muy poco probable que te compre, porque no ha tenido tiempo para educarse y convencerse de que merece la pena pagar 500 o 1.000 euros por un servicio online. Piénsalo, o sea, si tú mañana descubres algo, cualquier cosa nueva en tu vida, en 24 horas no vas a comprar esa cosa. Ves vídeos en YouTube sobre esa cosa. Imagínate que estás buscando una cámara para grabar contenido. Tú no miras una cámara en Amazon de 1.500 euros y la compras. La ves, entras en YouTube, ves un vídeo, tu bloguero favorito la tiene, hostia, tras un par de semanas compras. Y ocurre igual, con lo cual la gente, antes de venderle, hay que hacerle un proceso de nurturing, que básicamente es educar a esa persona, y hay que invitarla a una llamada de venta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí si esto falla? ¿Vale? Primero tenemos que entender que a nivel de volumen tienes que conseguir que entre gente al embudo, ¿vale? ¿Cuánta gente? Para conseguir esos 20.000 meses en promedio tienes que estar consiguiendo que te lleguen por lo menos unos entre 3.000 y 5.000 seguidores nuevos al mes, ¿vale? Entre, repito, 3.000 y 5.000 seguidores nuevos al mes para conseguir esos 20.000 euros al mes. ¿Puedes hacerlo con 2.500? Sí, pero es un poco más fácil con más audiencia, ¿vale? Si no consigues ese número de seguidores, te hace falta aumentar el volumen a través de anuncios, ya sea más anuncios o más inversión, o a través del contenido. Creo más contenido para que me llegue más gente, ¿vale? Si tienes esto, pero no digamos te llega la gente adecuada,
tendrías que revisar tu mensaje. Digo, ¿mi mensaje es muy genérico o es un mensaje diferenciador? Cuando creo un contenido, la gente dice, hostia, tiene razón Alberto, o es un contenido que la gente dice, qué guay, lo guardo para después. Tienes que plantearte, mi mensaje, mi propuesta, mi promesa de lo que yo ofrezco, es algo que si alguien lo ve y dice, hostia, me interesa, o es algo que alguien dice, ay, qué entrenador más majo. Si es lo segundo, tenemos un problema, ¿vale? Tercer punto, tienes que tener un buen proceso de setting, ¿vale? Básicamente cuando contactas a las personas tienes que hacerlo lo más rápido posible y con una secuencia de mensajes que haga a la persona llegar al siguiente punto. Porque si hablas con la gente por hablar, por darles consejos gratis, serás un entrenador con muchos amigos en Instagram, pero con pocos clientes y poco dinero, que no es una buena idea, ¿vale? Por último, tienes que tener también un buen porcentaje de cierre de venta. Idealmente, cuando estás en esos 20.000, deberías estar cerrando, ¿vale? Como mínimo a un 40% o más, ¿vale? Es decir, si para hacer 20.000 me cierras a un 30%, estás jodido. Porque cuando empiezas a escalar, a hacer 100.000, va a bajar el porcentaje por un tema de volumen. Y si aquí no cierras por lo menos como mínimo al 40%, tienes un problema de venta que habría que ver en qué parte de la venta tienes el problema, ¿vale? Y por último, también tienes que tener en cuenta que para que esto sea rentable desde el principio, tienes que tener mínimo un ROAS, que es el retorno de la inversión en anuncios, mínimo de 4 o 5, ¿vale? Todo lo que es a nivel de Instagram, y de 2 a 3 si ya haces cosas fuera. Lo explico, ¿vale? Imaginemos que tú ahora mismo en Instagram metes 1.000 euros al mes para atraer seguidores, ¿vale? Deberías estar generando con esos 1.000 euros mínimo, ¿vale? 4 o 5.000 euros extra en tu negocio. Si metes 1.000 y sacas 2.000 en Instagram, algo está mal, porque es una red que a día de hoy está súper optimizada, no hay tanta gente haciéndolo bien y es muy fácil que metas 1.000 y saques 6.000, 7.000. Es más o menos sencillo si esto está bien hecho, ¿vale? Si por ejemplo te vas a hacer más VSL, Squeeze Funnel, cosas un poco más complejas fuera de Instagram, lo normal es que saques un ROAS 2-3, que si metes 1.000, saques 2.000 o 3.000, es lo habitual. Sacas más mejor, pero eso es lo habitual, ¿vale? Entonces una vez tenemos la parte de captación, lo que es la parte inicial del negocio trabajada, vamos con el siguiente punto, que es la parte de retención, ¿vale? Es decir, cuando yo capto clientes, tengo que retenerlos en mi negocio, porque si cada cliente que capto se me va a los 3 meses, siempre tengo que estar captando para poder tener ingresos y eso hace que sea un negocio pues mucho más inestable, ¿no? Entonces, este es básicamente el cuadrado o el cuadrante de cómo tiene que estar tu negocio por dentro para retener a tus clientes y que estén contigo mínimo un año, ¿vale? Entonces, ¿de qué va este cuadrado? Primero, tú tienes que tener muy claro en tus clientes cuál es la transformación que consiguen. Es decir, si yo te contrato, ¿cuál es mi promesa? Voy a perder peso, ¿cuánto peso? ¿En cuánto tiempo? Voy a mejorar mi dolor de espalda, ¿en qué escala de dolor? ¿En cuánto tiempo? ¿Vale? Porque si no hay una transformación clara, la gente dirá, entré aquí, pagué una pasta, me gusta, pero bueno, no avanzo mucho, no estoy muy contento. Tienes que tener muy clara cuál es la transformación que ofreces a la gente y que tu programa consiga esto. Es decir, si tu programa se limita a entrenar, dar soporte, nutrición, pero no hay un día 1 y día 90 y un caminito para que la persona llegue aquí, es complicado que la gente se quede, porque la gente no paga por entrenar más. De hecho, entrenar es gratis. Que yo ahora me ponga a hacer flexiones aquí es gratis, no me hace falta un entrenador. La gente paga y paga más porque tiene un resultado en un tiempo concreto y se le explica cómo llegar ahí, ¿vale? Segundo, tenemos que tener una buena experiencia de usuario, ¿vale? Y lo explico. Cuando tú si tú vendes tus servicios a 10 euros al mes, a nadie le importa si le entregas un PDF roto, porque son 10 euros al mes. Pero si tú me cobras a mí 500 euros por un trimestre, 1.000 euros por un trimestre, 1.500 por un trimestre, que tenemos alumnos de Lidera que lo hacen, la experiencia de usuario, el cómo yo me siento con la aplicación, con el soporte, con cómo se me trata, con el nivel de atención, tiene que estar a la altura. Incluso yo tengo que sentir que mi experiencia de usuario fue agradable a nivel de esfuerzo, y lo explico, ¿vale? Imaginemos que yo consigo que tú pierdas 10 kilos en 3 meses, pero lo consigo a través de, te pongo a comer arroz con pollo, hacer cardio en ayunas, entrenar 1 hora y media al día y dejarte de quedar con tus amigos. ¿Lo vas a conseguir? Sí. ¿Tu experiencia va a ser buena como para querer repetirlo? No. Entonces tienes que tener en cuenta que la experiencia de usuario, el cómo la gente, cómo balanceas, cómo llegas a ese sweet spot, a ese flow entre que la gente mejore pero no se queme, es importante porque si yo conseguí perder peso, pero fue a través de quitarme la vida, no me retienes, me quiero marchar, no quiero seguir aquí. ¿Por qué? Porque fue muy duro para mí. Por eso es muy importante que tengas un buen equilibrio entre mejora, pero tengas una buena experiencia de usuario, ¿vale? Luego también tienes que tener un buen roadmap, que es un roadmap básicamente es el mapa que le presentas a la persona sobre cuáles son los hitos y las fases que va a ir consiguiendo, porque el trabajo del líder, el trabajo del entrenador, del coach, es hacerle ver a la gente cosas que ellas aún no son capaces de ver, ¿vale? Y lo explico. Imaginemos que
El trabajo de roadmap es un trabajo de educación, básicamente, ¿vale? Imaginemos que yo tengo un cliente, en mi caso esto ha ocurrido, ¿vale? Un cliente, vamos a poner que se llama Francisco, ¿vale? Francisco está aquí, Francisco pesa 20 kilos de más. Imaginemos que Francisco tiene un sobrepeso de 25 kilos de más, ¿vale? Si yo le digo a Francisco el día 1, Francisco, tío, ¿sabes qué? Contrátame y vamos a acabar sacándote abdominales. Vas a sacarte con abdominales para hacer, de hecho, una foto para una revista. Francisco aquí me dice, tío, ni de coña, no me veo. ¿Por qué? Porque está muy lejano, pero yo sé, porque he trabajado con gente como Francisco, que es posible, ¿vale? Cuando Francisco pierde los primeros 5 kilos, no lo ve tanto. Cuando lleva 10 kilos perdidos, es como, hostia, lo empiezo a ver. Cuando lleva 15, es como, hey, ni tan mal. Cuando lleva 20, es como, tío, las abdominales están a punto de salir, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo conseguí que Francisco viese desde el primer día qué es lo que podía conseguir en el largo plazo y le fui educando en lo que era posible, es decir, muchos de los clientes, y la razón por la que no escalas muchos negocios es porque el cliente dice, tío, pues yo quería perder peso, lo perdí, estoy contento, me voy porque estoy contento. Y es como, coño, no, justamente porque estás contento deberías quedarte, pero la gente se va porque tú no le has explicado cuál es el siguiente reto, la siguiente meta. Por eso es muy importante que tú sepas con quién trabajas esa persona y ese problema y entiendas cuál es el futuro para esa persona y se lo presentes. Oye, en el día 1 del programa, en el programa, por ejemplo, tienes que tener puntos de contacto educativos. ¿Por qué? Porque si yo hablo contigo aquí, hago el soporte normal y hablo contigo el último día para que sigas trabajando conmigo, aunque aquí hablamos sobre la rutina y tal, si tú un cliente esperas que el día antes de acabar el programa le digas, ¿sabes qué? Tengo un plan nuevo para ti. El día antes de acabar el programa ese tío ya desconectó. Ya está pensando en, voy a seguir por mi cuenta, cojo otro entrenador. ¿Por qué? Porque no se lo educó. Entonces es muy importante que tengas puntos de educación durante tu programa para que la gente entienda que tiene que seguir contigo en el largo plazo, ¿vale? Y por último, tienes que tener un buen proceso de renovación, ¿vale? A nivel de, no solamente a nivel de cómo hago la llamada de renovación, llamada de venta, sino también cómo yo consigo liderar a mi cliente. Tu trabajo como entrenador no es entrenar a las personas. Si crees eso, ChatGPT es más válido que tú, sin ofenderte, ¿vale? Porque ChatGPT es una rutina más rápida que tú y a lo mejor más completa, ¿vale? Tu trabajo está en liderar el cambio de las personas. En liderar a través del entrenamiento y el coaching que una persona cambie y mejore, ¿vale? Y el liderazgo no siempre es agradable, no siempre es decirle al cliente, ¡ay, qué bien lo haces!, ¿vale? El liderazgo y la razón por la que la gente renueva es porque tú le demuestras que está equivocada. Porque tú le demuestras que dejarlo ahora es lo peor que puede hacer. Porque le demuestras que está en la fase 2 de 10 de lo que podría conseguir. Eso es liderar a un cliente. Entonces tienes que entender que en la renovación, además de presentarle al cliente una propuesta, una oferta si quieres, le regalas un mes, lo que tú quieras, ¿vale? A nivel conceptual, a nivel mental, tienes que ser un entrenador o tu equipo que lidere a los clientes, porque si no los clientes se van a ir. Porque piénsalo, o sea, un cliente que entró contigo para perder 10 kilos, cuando los pierde, ¿qué razón tiene para seguir avanzando? Si ya lo consiguió. ¿Pagar para sudar y para tener agujetas? No es una gran idea. Entonces tienes que entender que tienes que tener un buen proceso de renovación a nivel de educación y a nivel de cómo haces esa llamada para que la gente se quede contigo, ¿vale? ¿Cuáles son como las dos métricas que tienes que mirar aquí antes de como que pasar más a escalar y a la parte de equipo, ¿vale? Básicamente tienes que tener dos métricas súper sencillas. Primero es que te renueven más del 50% de los clientes. Es decir, que si te entran, imagínate, 10 clientes al mes, renueven por lo menos 5 o 6, como mínimo, porque si te renuevan 3 de cada 10, tienes típica foto de cubo de agua que entra mucha agua, pero como hay agujeritos, el agua se va. Y siempre estás metiendo agua y cada vez hay menos. Si tú metes y se va, entonces es muy importante que tengas aquí un sistema para que consigas al menos un 50% de la gente que siga trabajando contigo e idealmente que tengas un lifetime value de más de 1.500 euros. ¿Qué es esto? Básicamente estos son las siglas de, en español, vida media de cliente, es decir, cuánto dinero te deja un cliente durante el tiempo que pasa contigo. Oye, tengo un cliente que me paga 200 euros al mes durante 12 meses, eso son 2.400. A mí me pagan 100 y están 6 meses, son 600. Tienes que conseguir aspirar a por lo menos, ¿vale?, un lifetime value de 1.500 euros o más. ¿Por qué? Porque si no, para escalar, para meter equipo, para meter anuncios, va a ser muy difícil. Vas a quedar sin márgenes, con lo cual tienes que aspirar a tener un lifetime value de al menos 1.500 euros, ¿vale? Una vez tenemos la parte de retención, vamos con la parte de escalado a nivel de equipo, porque es muy difícil llegar a 20.000 euros al mes estando solo. ¿Se puede? Bueno, se puede, pero es difícil, ¿vale? Entonces, básicamente,
Para facturar 20.000 euros al mes te haría falta el siguiente, digamos, organigrama a nivel de equipo, ¿vale? Este eres tú, que eres el CEO. Te haría falta al menos un coach, ¿vale? Quizá uno o dos, dependiendo del volumen de clientes que tengas y del precio al que vendas, ¿vale? Alguien que te ayude con los anuncios o lo hagas tú. Un editor de contenido, porque a partir de 10.000 euros al mes que tú hagas esto tiene poco sentido. Y un setter o alguien que hable con la gente, ¿vale? Entonces, para que lo veas más o menos a nivel de rangos de facturación, ¿vale? Tienes que ser capaz de hacer al menos entre 6 y 7.000 euros al mes tú solo, ¿vale? Si tú con 5.000 euros al mes te hace falta equipo, si con 4.000 euros, con 6.000 te hace falta contratar a alguien y te dedicas a esto full time, por supuesto, es que hay cosas que estás haciendo mal. Ya sea que cierras a un número de clientes muy bajo a nivel de porcentaje de venta, traes muy pocos leads al negocio, eres malo haciendo alguna tarea y te lleva mucho tiempo. Es decir, tienes que aprender que para llegar a estos 6-7.000 euros al mes tienes que hacerlo solo, y tienes que hacerlo solo no porque te guste trabajar mucho, es porque si tú no eres capaz de hacer esto, hay habilidades que tú aún no has sido capaz de desarrollar. Y eso hace que si tú, por ejemplo, aquí no has aprendido a vender bien y dices, no, pues contrata un closer aquí. Cuando el closer no sepa vender y tú no sabes corregirle, ¿qué hacemos? No, es que yo pongo un setter porque las conversaciones no las quiero hacer. Cuando el setter lo haga mal, ¿quién lo corrige si tú no sabes? Entonces es muy importante que tú de entrada llegas a esta cifra solo, porque eso me dice que eres capaz de hacer buen setting, contenido, buena venta. Y cuando quieres escalar, si alguien lo hace mal, podrás corregirle, ¿vale? Más o menos entre 7 y 10.000 euros al mes deberías tener entre 1 y 2 personas, generalmente es un setter y un coach, más o menos, y entre 10 y 20.000 más o menos entre 3 y 5 personas, ¿vale? Aquí estaría pendiente como la parte del closer. En mi experiencia y recomendación, no deberías tener un closer hasta que no estés haciendo mínimo 20.000 euros al mes, 17, 18, ¿vale? Porque antes que eso no tienes todavía como pues un gran margen, hay cosas que no haces muy bien. Entonces para mí la figura del closer y en mi experiencia, ¿vale? Hasta que no estés haciendo mínimo 20.000 euros al mes, estés agendando mínimo 60 llamadas al mes, 70, es complicado que busques, que encuentres un buen closer, porque piénsalo, yo soy un buen closer y tú me ofreces a mí 20 llamadas al mes, que son 5 a la semana. Yo digo, tío, voy a ganar, ¿qué? En el mejor de los casos, 500 euros. No me compensa. Entonces es muy importante que intentes llegar a estos números, a estos 20.000 al mes sin closer, o al menos sea en la parte final, ¿vale? Y aquí hay cosas que te van a costar, porque esto es el primer punto en el que tienes que cambiar la forma en la que piensas. Es decir, para crear contenido, retener a los clientes, toda la parte del avatar, eso lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con tu mentalidad de empleado, de entrenador, ¿vale? Pero aquí requiere que empieces a cambiar de empleado a empresario, ¿vale? Como más hacia un emprendedor o empresario, y eso hace que a lo mejor te cueste hacerlo, ¿vale? Básicamente, ¿cuáles son como las cosas que hacemos mal aquí? Primero es pensar que yo no delego. Yo lo hago todo yo, ¿para qué? Si nadie lo va a hacer como yo, si yo soy el mejor, mis clientes solo me quieren a mí, y es como, bueno, puede que pienses eso, pero eso hace que si tus clientes solo te quieren a ti, seas esclavo de ellos y dejaste el gimnasio porque tenías un jefe y ahora tienes 50 jefes. No es una gran idea. Entonces tienes que entender que aunque tu miedo a delegar es normal, porque todos lo tenemos, se puede hacer, no es muy difícil si lo haces bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Primero, tienes que crear sistemas de cada cosa que haces en tu negocio. Por ejemplo, oye, ¿cómo yo hago el soporte? ¿Cómo yo le respondo a un cliente cuando hace un récord? ¿Cómo le respondo cuando hace algo malo? ¿Cómo le respondo cuando está frustrado, cuando quiere abandonar? ¿Cómo le respondo cuando pierde peso? ¿Cómo le respondo? Lo que sea, decir, tienes que crear un sistema en el que expliques cómo se trabaja en tu negocio a nivel de entrenamiento, setting, ventas, lo que sea, ¿vale? Y por último, tienes que tener un KPI para cada persona dentro del negocio. Básicamente, KPI es un indicador de rendimiento. Oye, cada empleado tiene que saber cómo se evalúa su trabajo. Es decir, ¿cómo evaluamos al entrenador? ¿Por qué es majo? No. ¿Cómo lo evaluamos al entrenador? En porcentajes de satisfacción del cliente y en porcentajes de renovación. Es que es muy majo pero no renueva. Pues no es un buen entrenador, al menos no para tu negocio. Habrá que enseñarle, despedirle, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo evaluamos a un closer? Porcentaje de show up y porcentaje de cierre. Es que el closer rebate un montón de bien las objeciones. ¿Cuánto cierra? Al 25. La llamada es mala. Es que la llamada es mala. Quiero decir, tiene que tener un indicador de rendimiento que le explique a la persona pues que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿vale? Igual con setting, con lo que sea. Así que es muy importante que para poder escalar tengas un mínimo de equipo, porque solo es muy difícil, ¿vale? Y que no tengas miedo a no hacerlo, que crees sistemas para cada cosa y que tengas un KPI para evaluar el rendimiento de cada cosa en tu negocio, porque si no, la gente no sabe por qué se le despide, no sabe cuándo está bien, cuándo está mal, es un caos, ¿vale? Y vamos ahora con la penúltima
parte, ¿vale? ¿Cuáles son los números para llegar a estos 20.000 euros al mes y cuáles son los ratios saludables de crecimiento, ¿vale? Voy a cambiar aquí para que veas un poquito mejor esta parte. Mira, básicamente tenemos, como te he puesto, 3 escenarios, te lo explico muy rápido, ¿vale? Tienes la opción de llegar a 20.000 euros al mes teniendo 115 clientes a los que te pagan cada uno 175 euros al mes. Es una opción, esto es una media de 500 euros al trimestre, es un ticket que compra casi cualquier cliente con un poco de educación, no es difícil, ¿vale? Tenemos otra opción un poco más cortita que es, si yo vendo un trimestre a 600, 200 euros al mes, por ejemplo, llego a 20.000 al mes con 100 clientes activos, ¿vale? Que a lo mejor es un poquito más corto el camino, ¿vale? O por último, si vendes a 250 al mes, que son unos 750 al trimestre, con 80 clientes llegarías a esta cifra, ¿vale? ¿Cuál es mejor de las tres? Ninguna es mejor, pero en los escenarios 2 y 3 tienes más margen, menos dolores de cabeza y al final, si educas un poco a la audiencia, es sencillo de poder conseguir, ¿vale? Ahora bien, algo de lo que no se habla, que no he visto en casi ningún lugar, que tienes que entender para que tu ratio de crecimiento sea saludable, ¿vale? Que es un ratio de crecimiento, es cuánto de mi facturación, cuánto de lo que crezco viene de nuevas altas y cuánta de gente que ya está en mi negocio, ¿vale? Eso me habla de que soy bueno captando, pero también reteniendo, porque si soy bueno solamente con una cosa, es complejo, ¿vale? Mira, entonces, ¿cuál es el ratio ideal de crecimiento? ¿Vale? Tenemos básicamente 3 escenarios buenos y uno y lo que va por debajo que es malo, ¿vale? Básicamente, si tú consigues que de los 20.000 euros de facturación, el 30% del ingreso sea de nuevas altas, ¿vale? Y el 70% sea de clientes activos, gente que sigue contigo. ¿Qué me dice esto? Que tienes un negocio que es muy fuerte en retención, que eres muy bueno ofreciendo el servicio, ¿vale? Pero que además todavía eres bueno captando nuevos clientes, un 30% cada mes de nuevas altas, es un buen número, ¿vale? Si tienes un 40 de gente nueva, 60 de gente que sigue, también es bueno, incluso un 50-50, imagínate que tienes 10.000 euros de gente nueva y 10.000 de gente que lleva contigo tiempo. Eso es un ratio muy sano. ¿Por qué? Porque en estos 3 casos, si yo, por ejemplo, un mes, al final, esto es complicado que se rompa. ¿Por qué? Porque hay gente que lleva contigo tiempo. Esto sí, porque un closer no cierra, se rompe la publicidad, lo que sea. Estos 3 casos son muy saludables porque, aunque se rompa algo de aquí, como te he dicho ahora mismo, es muy complicado que tú no puedas vivir bien y pagarle a tu equipo con estos números de aquí, porque al final tienes 10.000 euros cada mes sin hacer nada, solo dar soporte. Entonces, estos son ratios de crecimiento muy buenos, ¿vale? ¿Cuándo hay que empezar a tener cuidado o preocuparme por mi nivel de retención? Aquí. Si de mis 20.000 euros, más de la mitad viene de nuevas altas, cuidado, en los que habrá meses en los que el número de alta por el closer, la publicidad, el algoritmo, lo que sea, bajen, y si tienes solamente el 40% de retención, te vas a ver complicado para pagarle a tu equipo, pagarte un sueldo, y eso hace, aunque tengas un negocio con números grandes, tengas un negocio que es poco saludable, y queremos un negocio grande y saludable, ¿vale? Vamos ahora con la última página para que entiendas cómo se ve esta visión final del negocio, ¿sí? Mira, básicamente tenemos que tener o conseguir la siguiente fotografía. El objetivo final es que tengas una empresa que facture, pero que sea saludable, con buenos números y sobre todo que tengas un buen margen de beneficio, ¿vale? Con lo cual, tu foto final debería verse más o menos así, ¿vale? 20.000 euros de facturación con por lo menos un 50% de margen, es decir, que si facturas 20.000 euros, antes de impuestos te quedan a ti por lo menos 10.000, ¿vale? Porque esto es importante, porque si te quedan de 20.000, 5, 6, 4... Cuando empieces a escalar y a meter más anuncios, embudos que no funcionan hasta que das un poco de tiempo, un closer que no cierra bien, un coach que no renueva, este margen se te va a ir al 10 y vas a tener un negocio de medio millón de facturación que le quedan de beneficio 50.000 euros. No es un gran deal ese. Entonces tienes que proteger que hasta 20.000 euros mínimo, un 50% de margen de beneficio antes de impuestos. Al final los impuestos depende de dónde vivas, ¿vale? Segundo, tienes que tener un ratio entre coste de adquisición y lifetime value de 1,4. Es decir, imagínate que te cuesta captar un cliente a 250 euros, tendría que pagar de ese cliente mínimo 1.000 euros, porque si no, tu margen se va a ver reducido, ¿vale? ¿Cómo calculo mi coste de adquisición de cliente? Muy simple. Imagínate que gastas en publicidad 1.000 euros al mes, captas 5 clientes, 1.000 entre 5 son 200. Simple. Podríamos meterle costes de... a nivel de quién pone la publicidad, quién te graba los vídeos, podríamos hacer un CAC más real, pero para hacerlo simple, hazlo simplemente por cuántos clientes capta al mes entre la división de cuánto me gasto en captar, ¿vale? Y debería ser, como te digo, un ratio mínimo 1,4, ideal 1,8. ¿Por qué? Porque si te cuesta a ti captar un cliente 500 euros y el cliente te paga 800, cuando quites un poco de impuesto, o un poco de coach, un poco de etcétera y un poco de closer, te quedan ¿qué? 50 euros de 800, por eso es muy importante que tengas un ratio de mínimo 1,4, ¿vale?
Si no lo tienes, revisa tu embudo, revisa que realmente lo que es la parte de Instagram del mensaje de la promesa es correcta y también revisa tu porcentaje de cierre, porque en mi experiencia tras ver muchos negocios, todos los closers, todo el equipo que tengas que cierre por debajo del 30%, te está haciendo empatar. Es decir, imagínate que un closer cierra al 30% y me dices, no, es que ha facturado 6.000 euros. En realidad te has quedado a cero. De verdad, porque para llenarle la agenda al closure te has gastado 6.000 euros seguramente y ganas 6.000 y gastas 6.000, estás igual. Entonces es muy importante que revises que el porcentaje de cierre tuyo y de tu equipo no esté por debajo de un 30, porque si no es complicado escalar con margen, ¿vale? Luego que tengas, como dije antes, un lifetime value mínimo de 1.500 euros. Si no lo tienes, revisa tu precio de programa, súbelo, porque es una forma fácil de hacerlo, y revisa tu porcentaje de renovación, porque aquí en estas dos cosas está básicamente que consigas un lifetime value de mínimo 1.500 euros, ¿vale? Y por último, idealmente, y con estas cifras, tienes que tener un máximo de 40 horas trabajadas tuya a la semana, ¿vale? Si estando aquí trabajas más de 40 horas es porque o no tienes equipo, como vimos en el punto anterior, por tus creencias, por lo que sea, ¿vale? Tu trabajo básicamente ahora mismo no es hacer todo, es revisar los sistemas, revisar los KPIs del equipo, revisar a quién contrato ahora, qué estrategia implemento. Es decir, con 20.000 euros al mes, tu trabajo estaría, sí, hacer un poco de llamadas de venta si aún no tienes un closer, pero que entiendas que tu trabajo va a ser cada vez más mirar qué hace el negocio, qué hacer cosas en el negocio, porque si tú te pasas todo el día haciendo cosas en el negocio, no puedes pensar, no puedes ver, tío, cómo crezco, cómo lo hago. Entonces es muy importante, ¿vale?, que tengas un máximo de 40 horas a la semana en tu negocio, ¿vale?, a nivel de trabajo. Si no las tienes, revisa los sistemas, los KPI, tus creencias a nivel de, oye, es que yo no puedo delegar, y sobre todo revisa tus miedos a la rotura. Y lo explico, ¿vale? Tú, para llegar a 20.000 euros al mes, básicamente, ¿cómo lo has hecho? A través de echarle horas. Fuerza bruta, yo hago el contenido, el setting, las ventas, y eso hace que tengas un cerebro que sea educado de la siguiente forma. Yo sé que si yo trabajo, si hago horas, soy productivo, me siento bien, ¿vale? Y yo pienso y tengo la creencia de que si no trabajo y no hago horas, no lo soy y me siento mal. Y eso es muy peligroso, porque tú ahora mismo aquí tu trabajo no está en echarle más horas, no está en hacer más setting, en hacer más contenido, está en cómo pienso para que el contenido llegue a más canales, sea más eficiente. ¿Cómo hago para que el closer cierre un poquito más? ¿Cómo le formo? ¿Vale? Y si tienes miedo a que si no echas 1.000 horas el negocio se va a romper, no vas a poder crecer nunca. Porque aquí tu negocio no hace falta más horas de ti, hace falta mejores horas tuyas. No más horas, mejores horas a nivel de pensar, de cómo hago las cosas, porque si no, pues serás siempre un empleado que gana mucha pasta, pero que trabaja muchas horas para acabar ganando 10.000 euros al mes de beneficio, que sinceramente está bien, pero no es un gran deal para lo que puedas hacer con un negocio de entrenamiento online de verdad. Así que si eres un profesional de la salud, nutri, fisio, entrenador, quieres que te ayudemos a escalar tu negocio o has llegado a este vídeo por el anuncio y quieres que te ayudemos a iniciarlo, te dejo aquí debajo el teléfono del equipo para que puedas escribirnos, contarnos tu caso, en qué punto estás y que evaluemos si podemos ayudarte ya sea a escalar o a iniciar tu negocio. Espero que esto sea de ayuda. Si es así, coméntame en comentarios para hacer más vídeos de este modo y nos vemos en el siguiente.